88.4 Zona Radio. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para la amable audiencia de los 88.4, emisora comunitaria Zona Radio, emisora del norte de Medellín. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, que transmitimos todos los miércoles a través de Facebook, a través de YouTube, también a través por supuesto, de la emisora comunitaria Zona Radio. Hoy en nuestro tema del día vamos a estar conversando sobre el clientelismo, un tema que ya habíamos tocado aquí, Jorge, pero que vamos a volver a tocar porque es un tema que realmente hay que estarlo debatiendo, conversando, analizando. Por ahí se dice que la realidad se construye con palabras, y en la medida que repitamos mucho qué es el clientelismo, pues vamos a estar haciendo la realidad. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Sí, como vos decías, es un tema que está en la actualidad y este año que se va a mover mucho. Este año ya que estamos en un tiempo de elecciones de campaña, de toda esa donde se mueve toda esa maquinaria política. Yo creo que hay que irle recordando a la gente y sensibilizándola de que hasta qué punto son utilizados por el mismo sistema y por los mismos actores de estas dinámicas de supuesto desarrollo social. Les recuerdo a nuestros oyentes, hoy es 7 de mayo de 2019, esta es nuestra emisión número 74, la cual se transmite gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores. Hoy es 8 de mayo. 8 de mayo, 7 de mayo, 8 de mayo, perdón. La cual la emisión 74 que se transmite gracias a nuestros patrocinadores, que siguen siendo nuestras familias, que desinteresadamente nos siguen colaborando día tras día para nosotros poder hacer este ejercicio. Y ellas son las familias Quintero Rodríguez, Valencia, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría García y Echavarría Gudelo. Un agradecimiento también al gran apoyo que nos da nuestra emisora comunitaria Zona Radio 88.4, a la gran colaboración que nos presenta nuestro control máster Camilo López. Infortunadamente hoy no se encuentra con nosotros el compañero Elvin Pino, ni Oscar ni Samuel, por cuestiones y compromisos que tenían que cumplir. Pero aquí se les recuerda con mucho aprecio. Bueno, les recuerdo que este programa pues también se emite los sábados a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11 por la emisora comunitaria. Lo pueden sintonizar en cualquier momento o ver de nuevo, repetir, verlo más tranquilamente en YouTube. Nosotros lo estamos subiendo horas después de la transmisión en vivo. También, bueno, pues el tema de hoy, como les decíamos, es el clientelismo. Ya lo hemos tocado varias veces aquí en esta emisora, a través de este programa, y además hemos también publicado a través de nuestro Facebook y de nuestro blog, principalmente en nuestro blog hemos publicado alrededor de 2 o 3 artículos que hablan sobre el fenómeno del clientelismo. Hoy queremos mirar cómo afecta el clientelismo la inversión pública y cómo afecta también el desarrollo de la ciudad, del departamento y del país. Y por qué no decirlo del mundo entero, porque este es un fenómeno que no es solo de la Comuna 6. También, por supuesto, vamos a estar mirando por los laditos cómo ese fenómeno afecta a la Comuna 6, el desarrollo de la Comuna 6. Les quiero decir que hoy vamos a iniciar, pues a entrarnos en este tema. El próximo sábado estaremos en ese programa que estamos tratando de hacer los fines de semana. Vamos a estar retomando el tema en lo que se nos quede pendiente. Inicialmente hay que decir, Jorge y amable audiencia, que el clientelismo se ha configurado en la ciudad o se viene trabajando por diferentes
hay mucho tema, hay mucho trabajo científico acerca del clientelismo, o sea, muchas investigaciones sobre el clientelismo, y casi todas concluyen en el mismo o van en el mismo sentido, Jorge. Nosotros trajimos para hoy preparado pues un estudio que hizo Eucaris Zapata Osorio, es colombiana, y está en internet, por ahí, aquí en los comentarios les dejamos para que lo vean, pero es muy interesante este estudio, es un trabajo de grados, es muy importante, muy interesante porque recoge a varios autores a nivel latinoamericano y a nivel internacional que se han referido al clientelismo. Y un fenómeno que aparece ahí constante es que el clientelismo, uno leyendo el texto, la investigación, hace una investigación pues de varios autores, recoge a varios autores, y uno lo que encuentra en ese texto es que la mayoría de los autores ven como funcional el clientelismo para la política, para el ejercicio de la política. Yo no me atrevería, yo estuve releyendo el texto porque me parecía paradójico que en esta investigación casi todos los autores hablan bien del clientelismo, digámoslo así, entre comillas, hablan bien del clientelismo. Creo más, o quiero creer más bien que se refieren a que es un fenómeno funcional para la política, porque si en la reflexión que vamos a hacer aquí hoy se presentan muchas cosas muchos asuntos que más que hablar bien, o sea, de ser un fenómeno positivo, es un fenómeno, se puede ver como un fenómeno negativo si lo miramos en cuanto a cómo avanza, en cuanto a cómo el clientelismo, qué impacto tiene en las comunidades y en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo de los países, qué impacto tiene. Pues digamos que al interior del clientelismo como fuerza motora de una dinámica electoral y de acceso al poder político es funcional. Porque es que desde ese punto de vista sí es funcional y les funciona perfectamente para la movilización, en pro de esos intereses económicos y político-electorales, ¿sí? Pero que infortunadamente es la participación, porque así lo hacen, es el clientelismo, pero que maneja una movilización para unos objetivos específicos, pero obviamente esa movilización va a ser totalmente dirigida, y yo creo que es la participación más dañina que puede tener una sociedad. ¿Y por qué creemos que si bien en esta investigación el clientelismo aparece como un fenómeno funcional? Quiero creerlo así, un fenómeno funcional. ¿Por qué queremos creer que no es positivo para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de las ciudades, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo? Pues nos vamos a apoyar en tres textos principalmente. Uno es el pronunciamiento a la opinión pública de Medellín del 29 de abril de 2019, o sea, esto hace 8 días más o menos, de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, en el cual le da el siguiente título: La política pública de trabajo decente en Medellín, un paso adelante, 2 atrás. Y se refiere esencialmente a un problema que se viene presentando en la Secretaría de Movilidad con la contratación de los guardas de tránsito, de los agentes de tránsito. Entonces esa alerta nos volvió a llevar a que tuviéramos que a retomar este tema, a retomar el tema del clientelismo, que ya lo habíamos tratado, vuelvo y repito, aquí en este programa, pero además lo habíamos hecho también en dos publicaciones que hicimos en
el blog de la veeduría. En Medellín, uno se titula: en Medellín el clientelismo tiene cooptados los entes de control gubernamental, Contraloría y Personería, ¿sí? Y y también pues ahí incluimos el Consejo de Medellín, hacemos un análisis del clientelismo, cómo está afectando esos entes de control, y es muy importante, ahorita que nos adentremos más en el tema, miremos qué papel juega la elección del contralor, la elección del personero en la ciudad de Medellín, en el país en general, y más teniendo en cuenta que otro órgano de control, entre comillas, de control político, es quien en última instancia decide quiénes son los contralores, pero quién es el contralor y quién es el personero, pero ahí hay un juego político donde el clientelismo es pieza fundamental. Y una de los elementos que se habla aquí es que el clientelismo, o sea, el patrón, aquí se define en este texto que estamos hablando, se define como patrón y clientela. El Consejo de Medellín pasa a ser el patrón. Uh-huh. Es que eso viene a diferentes escalas, a diferentes niveles, porque eso se convierte en toda una pirámide. Uh-huh. ¿Sí? Yo quisiera que me permitieras, Víctor, leer un texto que sustraigo de... Permíteme, yo cito el otro texto que vamos a tocar hoy y ya nos vamos entonces con eso. El otro texto es: ¿existe clientelismo en la contratación pública en Medellín? Esto es un asunto que se dio a principios del gobierno de Federico, del actual alcalde, en el cual destituyeron a un montón de personas, digamos que otro fenómeno que tiene el clientelismo es la contratación de prestación de servicios, de ahí se nutre el clientelismo, y a principios del gobierno, más o menos el segundo año del gobierno de este alcalde, salieron de la administración municipal un montón de personas, pero un número alto de personas que venían trabajando por contratación, por ese tipo de contratación, prestación de servicios, que es una forma de que también vamos a estar analizando aquí. Entonces son 3 textos en los cuales nos vamos a basar. Lucy Peliza, una argentina, escribió un libro que se llama Clientelismo Político contra Cultura Política, y en el libro cita a James Scott con un texto intitulado Patronazgo o Explotación. Él allí define el término de clientelismo, hace un párrafo muy interesante para endulzar y contextualizar más el tema de hoy, y me permiten y me disculpan que se los lea. El clientelismo está definido por la relación patrón-cliente, en donde existe una relación de intercambio entre roles, la que reviste un lazo de amistad de carácter instrumental, en la que el individuo de estrato socioeconómico más alto, el patrón, usa su propia influencia y recursos para proveer de protección o beneficio, o ambos, a una persona de estatus menor, o sea, el cliente, quien, por otra parte, obra recíprocamente ofreciendo apoyo general y asistencia, incluyendo servicios personales a su patrón. Por un lado existe una desigualdad entre riqueza y servicio, y por otro lado, este arreglo clientela requiere la noción de legitimidad, es decir, de una reciprocidad en el intercambio de bienes y servicios, prevaleciendo dentro de esta simetría en las relaciones una construcción abierta entre los distintos actores sociales. Esto es lo que dice este señor James Scott, y eso hace mucha referencia a las dinámicas que se manejan a diferentes escalas, porque es a escala nacional, a escalas departamentales, municipales y locales, porque todo se repite en todas esas escalas. Sí, y para ir nutriendo pues la conversación, para que los oyentes, los que nos siguen a través de Facebook, puedan ir haciendo sus propios análisis y mirando, para que nos ayuden también a entender ese fenómeno, o de pronto a decir si es positivo, no es positivo, o lo que pasa es que es muy funcional para el tipo de política que se hace en este país. Uh-huh.
es tratar de dilucidar esas tres cosas. El fenómeno del clientelismo es positivo, es negativo, o pues es más bien negativo, pero muy funcional para los actores que participan de ese fenómeno. El pronunciamiento de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín se refiere al acuerdo 064, por medio del cual se establece la política pública de trabajo decente. Un acuerdo que pretendía, cuyo objetivo fundamental era pues que en la ciudad de Medellín se diera la mayoría de las veces se diera trabajo decente, o sea, que hubiese trabajo decente para los ciudadanos de Medellín. Paradójicamente, el fenómeno del clientelismo lleva a otra cosa, que ese trabajo decente no sea tan decente y que en realidad se esté dando una forma de explotación, una forma de esclavitud también en ese asunto. Aquí en un párrafo dice permítame, leo lo que dice el pronunciamiento. Actualmente existen unos 200 agentes de tránsito que vienen con prórrogas permanentes por periodos de 2 o 3 meses, y algunos se encuentran en esta situación desde el año 2015, lo cual crea una discriminación en cuanto a los beneficios que posee los agentes de tránsito en provisionalidad y carrera administrativa, además de la inestabilidad económica, emocional, por la incertidumbre del futuro. Aquí lo decíamos alguna vez, y es que uno de los problemas que tiene la ciudad de Medellín, el empleo hoy en la ciudad de Medellín, es la falta de estabilidad. Hablábamos, creo que fue hace 2 semanas más o menos, Jorge, y decíamos que una de las garantías que tenían los habitantes de Medellín en la década de los 60 o de los 70 era que habían unas empresas grandes que le garantizaban a los ciudadanos una estabilidad a tal medida que podían educar sus hijos, comprar casa, inclusive algunos hasta comprar carrito. O sea, la estabilidad le permite al ser humano, la estabilidad laboral le permite al ser humano planear su futuro e irlo desarrollando, ponerse metas a largo plazo, mientras que este tipo de empleo no permite eso. Usted puede estar hoy trabajando 6, 7 meses y luego tener que guardar lo poquito que se haya ganado de pronto de más. Si es que le dieron un buen empleo, el municipio de Medellín por lo regular paga bien, pero usted tiene que guardar esa plática para cuando le toca quedarse otros 6 meses o otros 7 meses esperando que le renueven el contrato. Ese fenómeno aquí lo está hablando, eso que está pasando con este tipo de contratación, aquí lo está hablando en la Secretaría de Tránsito, pero es un fenómeno que pasa en es una forma de contratación que se está dando en toda la administración municipal y sus entidades descentralizadas. Pero sí, y los que acceden principalmente a este tipo de contratos, no podemos generalizar de que todos sean unos recomendados, que sean recomendados de un político, pero la gran mayoría, la gran mayoría de estos puestos son por recomendados. Y lo podemos decir, Jorge, porque yo fui funcionario público, yo llegué a la Contraloría General de Medellín, y lo primero que me encuentro en la Contraloría General de Medellín es que había la gente sabía, los empleados sabían a quién pertenecía a esa cuota burocrática. O sea, ellos decían, yo soy de tal concejal, yo soy de tal concejal. Inclusive cuando en el Consejo de Medellín por esa época, Jorge, se daba que se rompía fácilmente ¿cómo es que se llama esto? Que son la mayoría de los concejales, la coalición. La coalición, se rompía la coalición. Los servidores o las personas que trabajaban en la Contraloría General de Medellín, en la Alcaldía de Medellín, que ya no hacían parte, sus concejales de esa coalición, temblaban porque ya les llegaba algo que llamaban ellos la chalupa, y la chalupa era el despido, porque ya su concejal no le podía garantizar ese empleo ahí. Entonces,
Y ese fenómeno no ha desaparecido, Jorge. No, Hoy está todavía más vivo que usted y nunca. yo conocemos mucha gente que trabaja en la administración municipal, que hemos tenido posibilidad, que trabajan por prestación de servicios y que siempre depende, su cargo es de un concejal. Depende de un mando medio, un secretario, de un mando de los que se llaman de libre nombramiento y remoción, o sea, los que son de confianza del alcalde, como son secretarios, subsecretarios. Toda esta gente maneja cuotas burocráticas que son las que cuando un gobierno termina, entonces van para afuera. Y si usted no, o su gobierno, o el que le está ayudando no quedó ahí, va para afuera. Entonces, esa inestabilidad laboral, además que esa inestabilidad laboral que pone eso de que yo no puedo hacer planes, también me obliga a otras cosas, como a trabajar horas extras sin que me las paguen. En el segundo escrito que vamos a analizar, que fue una denuncia que hicieron en los debates que se estaban haciendo sobre el proyecto de acuerdo 055 que quedó en el 028, allá llegaron unas personas a protestar al Consejo de Medellín porque por esos días los habían sacado de la administración municipal de una serie de programas de servicio social a la comunidad, y esta gente decía cómo les tocaba trabajar inclusive los primeros 2 o 3 meses del año sin remuneración, continuar los procesos del año anterior, seguirlos haciendo para que no se cayeran, pero a ellos solo le estaban firmando los contratos 1 o 2 meses después. Entonces ahí hay otro fenómeno que no es solo la estabilidad laboral, sino también que tiene que ver con que los están explotando. Los están explotando, y es que esa clientelización tiene una cantidad de arandelas que uno no alcanza a evacuarlas todas, y por eso es muy bueno que pongamos, le demos continuidad al tema el próximo sábado. Esos patronazgos se ven a diferentes niveles. Desde lo nacional los vemos en el presidente, los poderes económicos que hay detrás del presidente, los congresistas. A nivel departamental vemos el gobernador, todo su gabinete y los diputados. A nivel municipal está el alcalde, todos sus secretarios, porque esas son las redes que se van tejiendo con toda esta clientelización. Eso se llaman redes clientelares. Redes clientelares. Y esas redes clientelares llegan a la localidad también. Sí. Infortunadamente, en cada uno de esos escalafones que les digo, hay unas convocatorias. Sí. Claro, porque es que la ley lo manda, la ley 80 lo manda, haga convocatorias para ocupar esas vacantes. Y las convocatorias se hacen. Es más, yo fui alguna vez a una convocatoria donde yo llegué seguro que pasaba. He presentado 2 convocatorias a empleos públicos, pero resulta que esas convocatorias en muchas ocasiones se hacen para cumplir con un protocolo y para cumplir con la ley, pero los puestos ya están amarrados. Una cosa que no ha permitido, Jorge, el clientelismo, es que la ley de carrera administrativa, tengo que revisar, no me acuerdo ahora el número de la ley ni el año. Yo sé que es, bueno, no me voy a atrever a dar fecha pero yo me acuerdo pues que yo entré a la administración municipal, a la Contraloría General de Medellín, gracias a que se estaba implementando la ley de carrera administrativa, que creaba la función pública, donde supuestamente las personas, o sea, la administración pública en todos sus niveles, se iba a empezar a nutrir mediante la meritocracia. Claro. ¿Qué quiere decir la meritocracia? La meritocracia es que los cargos sean ocupados por personas que tienen mérito para ello, claro. O sea, que estudiaron, que son profesionales, que tienen el mayor conocimiento por los mejores. Entonces, pero ¿qué pasa con el clientelismo? El clientelismo vio ahí amenazados esas burocracias que tiene en todos los niveles del Estado, y en muchas entidades. Yo puedo afirmar que en la Contraloría General de Medellín pasó en esa época, y es que hizo el Consejo de Medellín, ojo, el Consejo de Medellín de esa época hizo lo siguiente: redujo el presupuesto de la Contraloría General de Medellín, y por ende la Contraloría General de Medellín se vio obligada a reducir cargos.
Pero luego, cuando se hizo esa reducción de cargos, esos cargos los eliminaban. Pero después volvieron y le aumentaron el presupuesto a la Contraloría General de Medellín y crearon nuevos cargos. Y esos cargos quedaron vacantes. Y esos cargos casi nunca los llevaron a la función pública para que los sacara a convocatoria. Y entonces los concejales lo seguían usando para mantener ahí gente contratada de prestación de servicios. Que no son los mejores. Exacto. En su gran mayoría. En eso ha avanzado, Jorge, ¿sabe una cosa? En eso ha avanzado el tema ese del clientelismo o de la clientelización de profesionales. Recuerdo que cuando yo estaba en la Contraloría General de Medellín, personas con quinto de primaria eran subcontralores. Usted sabe qué es ser un subcontralor, es estar encargado de toda un área de investigación, de hacerle control fiscal a una entidad. Yo soy el jefe de esa oficina y tengo quinto de primaria. Hoy, gracias a la carrera administrativa, la carrera administrativa, entonces la gente tiene que cumplir unos requisitos. Y esos requisitos, pues hoy los concejales y quienes mandan esos cargos allá se están cuidando más, y entonces se rodean de personas que tengan al menos el título. Eso no quiere decir que sean buenos profesionales, que tengan al menos el título. Inclusive, hay que hacer la claridad, y el hecho de que tengan un cartón no quiere decir que sean los mejores. Exacto. Porque muchos estudian es precisamente para obtener ese cartón, ni siquiera para aprender. Inclusive cuando se implementó, Jorge, la carrera administrativa, un contralor de Medellín se puso en la tarea, no me acuerdo el nombre, qué pena no mencionarlo, pero se puso en la tarea de investigar las hojas de vida de los funcionarios públicos, tanto de la Contraloría como de las entidades del municipio de Medellín. ¿Sabe qué se encontró? Un montón de personas con títulos chiviados. Entre ellos cayó una concejal de Medellín que fue destituida porque tenía un título de España o no sé de dónde chiviado. Entonces, ese contralor logró sacar un montón de gente que cuando empezó este tema del clientelismo es una cosa muy brava. Ellos siempre van un paso adelante y dicen, bueno, aquí viene, hay que implementar la carrera administrativa, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes que están en esos cargos, porque yo los tengo allá, pónganse en las pilas a certificarse. Y se iban y sacaban títulos chiviados en municipios lejanos o en terrenos lejanos para que no supieran, no investigaran mucho. La concejal que lo estaba haciendo no fue tan lejos, le estoy diciendo, no fue tan lejos, fue de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, era abogada. Entonces, bueno, Jorge, este fenómeno del clientelismo y oyentes y quienes nos siguen a través de Facebook, este fenómeno del clientelismo tiene unas raíces muy profundas en las cuales cada día los entes que se mueven ahí, como es el Consejo de Medellín, que es el ente político por excelencia, y es quien, digamos, mueve el mayor número de clientela en la ciudad de Medellín, pues vive modernizándose, actualizándose, organizándose. El clientelismo cada día se reingenia. Le hacen reingeniería al clientelismo o sea, es algo paradójico. El Consejo, la Asamblea, el Senado, la Cámara de Representantes hacen normas para frenar la corrupción, pero los concejales individualmente o los partidos individualmente inventan la trampa para saltarse la corrupción. No, y tienen hasta comisiones de ética y todo. Por eso, pero mire el fenómeno. Yo hago la norma, pero yo también hago la trampa. Yo también hago la trampa para que ese fenómeno se mantenga. En esa investigación que hablamos al inicio de esta señora Eucari Zapata Osorno, y por eso se elogia, yo digo se dice, no más que se elogia, se dice que es muy funcional el clientelismo para movilizar la política. Es que la política se hace con clientela, desafortunadamente. Pero esa movilización es que ahí es donde viene lo dañino, Víctor. Primero, yo te hago dependiente de mí, porque es que ya la política se volvió una forma de vida o una forma de sostenibilidad de algunas personas. Sí. Y de hecho hay muchos
estudiantes del área sociales que estudian es precisamente porque tienen un padrino político allá. Lo primero que le dicen es váyase a estudiar eso. Váyase a estudiar a Colmayor, váyase a estudiar a la ESAP, pero que tenga algo relacionado con política. Viene que aquí tiene asegurado su puesto, pero no lo hacen por querer transformar. Yo hago mucho una crítica, yo le decía a los muchachos de la Universidad de Antioquia y a algunos estudiantes, y voy entendiendo el porqué, que era paradójico que semestralmente saliera una cantidad de estudiantes en el área de ciencias sociales durante muchos años y que las ciencias sociales ahora, o sea, el desarrollo humano va hacia atrás, va en retroceso, pero es a raíz de todo este tipo de prácticas. Primero, no tenemos los mejores dentro de la administración municipal, ni dentro de las gobernanzas locales, ¿sí? No tenemos los mejores. Y segundo, que todo esto se va volviendo una maquinaria perversa que va deteriorando y va perjudicando a la sociedad como tal, porque viene toda esta clientelización, pero toda esta es buenísima, es excelente para la movilización, y desde acá en la Comuna 6 lo hemos visto, pero para la movilización en beneficio de los intereses de ese patrón. Mire, Jorge, usted lo dijo, coincidencialmente, este fin de semana en la Comuna 6 se dio la ejecución de los proyectos de recreodeportes. Coincidencialmente también llegó el candidato a la alcaldía de Medellín, ¿cómo se llama? Juan David Valderrama. Juan David Valderrama, quien fue gerente del INDER, quien tiene mucha relación con el operador, el mayor operador. Con el patrón de la Comuna 6, en este momento. Pero no estaban en el mismo evento, sino que están en extremos, pero coincidencialmente, cuando se está movilizando la gente en los de recreodeportes, coincidencialmente él viene a hacer campaña. Es por eso lo digo, coincidencialmente. Vamos a la pausa y ya regresamos con este tema. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Por eso escucho Sobre la Mesa, un programa de la veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Nos emocionábamos con un gol, saltábamos y gritábamos. Un gol era una fiesta, los novios se reconciliaban y las familias celebraban. Pero hoy en Colombia hacer un golazo es robarle al Estado y por consiguiente robarnos a nosotros los colombianos. Volvamos a celebrar los goles de nuestros jugadores de fútbol, no los de los delincuentes. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la veeduría ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6. Lo estamos transmitiendo a través de los 88.4 de la FM, emisora comunitaria Zona Radio. También estamos en vivo a través de Facebook y lo pueden ver posteriormente ahí en Facebook o en YouTube. Por favor, cuando llegue a YouTube, dele me gusta para que y compartir para que la gente, las demás personas, sus seguidores en su Facebook, sus seguidores en YouTube lo puedan ver y lo conozca más personas. Hoy estamos hablando sobre el clientelismo, cómo afecta este fenómeno el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de los países. Yo quiero, para que volvamos a retomar el tema, Jorge, de que estamos hablando sobre cómo es la relación patrón-clientela, leer un párrafo de ese artículo, de esa investigación que hace Eucari Zapata Osorno en un trabajo de grados que vamos a dejar ahí en los comentarios para que lo puedan leer completo. Dice así: aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre los sujetos basadas en una, comillas, amistad instrumental, cierra los comillas, desigualdad, diferencia de poder y control del recurso, en las que existe un patrón y un cliente,
El patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político, esa lealtad que no es tan cierta, y votos. Ahí hay retoma este texto, sigue en otro, más adelante dice, el objeto de los intercambios son los recursos públicos y este hecho hace que tenga interés en términos de democracia. Eso ella lo cita esta última parte lo cita de Jorge Agudelo, 2004. Bueno, es un texto que recoge pues varias investigaciones que se han hecho sobre el clientelismo. Según este texto, muy eficiente el clientelismo. Sin embargo, como vamos desarrollando aquí en esta conversación, el clientelismo puede que sea muy funcional para las personas, el patrón y la clientela. Pero en el tema de desarrollo ya habíamos hablado aquí, Jorge, pues veníamos hablando de cómo genera un empleo que no es un empleo decente, cómo también puede haber algún tipo de esclavitud ahí en esa forma de empleo, cómo también no llegan los mejores al empleo, haciendo de pronto un resumen de lo que hicimos en la primera parte, no llegan los mejores al empleo. Se sigue fomentando la educación, no para que el ciudadano se forme profesionalmente, sino para cumplir una vaca, para llegar a un puesto que ya el patrón tiene determinado en alguna entidad. Ahí también estábamos viendo, Jorge, cómo eso afecta a las entidades, y yo creo que es bueno que retomemos esta parte, cómo afecta a las entidades de control gubernamental. Porque mire, Jorge, nosotros como veeduría, y eso hace parte del segundo escrito que vamos a analizar en este largo trabajo que está, o esta larga aproximación que vamos a hacer sobre el clientelismo hoy, el próximo sábado. Hay otro artículo que nosotros publicamos donde dice, existe clientelismo en la contratación pública en Medellín, y ahí nosotros hablamos sobre un informe que le presentamos a la Contraloría General de Medellín, invitándola a que revisara el plan estratégico de la Comuna 6, el libro, el instrumento plan estratégico, porque nosotros le mandamos una serie de alertas sobre fallas de forma y de fondo. Sin embargo, la Contraloría General de Medellín se limitó a felicitarnos por el ejercicio que hacemos, a contarnos que ha hecho muchas cosas, pero finalmente a decirnos que como lo que se contrataba era un libro, y ellos entregaron 300 libros, y ellos entregaron 300 libros, que ahí se había cumplido. Es que, Víctor, ese es uno de los grandes daños que tiene la dinámica del clientelismo, y más que todo cuando los patrones se piensa en un plan de desarrollo local y los clientes lo legitiman. Sí, y mire el gran daño. ¿Y cuál es el gran daño? Aparte de todo, se piensan porque es que los patrones necesitan que los proyectos que a ellos les conviene queden en esos planes de desarrollo. Y para eso es importante desde la localidad mantener esos clientes, porque en toda parte van a estar como perritos de taxi. Levanto la mano y ya la orden la tengo, los códigos ya los tengo caracterizados. Pero para no seguir picando, porque allá vamos a llegar, para no seguir picando un tema y el otro, el tema de los entes de control gubernamental es fundamental porque, Jorge, la administración de lo público tiene su control en 3 niveles. El control interno, o empecemos desde antes. El control que tiene que hacer el mismo funcionario público que cumple con su función, mirar que las cosas le queden bien hechas, el que está cumpliendo con la función. El interventor o supervisor del contrato o de lo que se está haciendo, ¿sí? La oficina de control interno de cada una de las entidades. Pero además la secretaría que cumple las funciones de control en la alcaldía de Medellín. Ahí hay alrededor de 3-4 controles previos. Y luego llega la Contraloría General de Medellín a revisar que en el tema fiscal
los recursos se inviertan mediante 4 principios, que es el principio de eficiencia, eficacia, economía y medición de los riesgos ambientales. Eficiencia, eficacia, economía, medición de los riesgos ambientales. Y esta entidad, desafortunadamente, pasa desapercibida en la ciudad de Medellín. Es como si en la ciudad de Medellín no hubiesen problemas de corrupción. Es que, Víctor, recordemos al maestro Gilberto Tobón. El Estado está hecho para robar. Exacto. Está hecho para robar. Pero vamos a explicar por qué está hecho para robar. Vamos a explicarlo para que el oyente y las personas... Enfocado al tema de hoy, que es el clientelismo. Y lo que estamos tocando aquí con el Ajá. tema de los entes de control. Y vamos a empezar por la Contraloría General de Medellín. Resulta, Jorge, y esto esto lo debe conocer muchos oyentes y muchas personas, la Contralora o el Contralor, en este caso hoy hay una Contralora, fue elegida por los concejales. Entonces, una persona que que quiere ser Contralor, tiene que gustarle a los concejales. Y los concejales son quizás los funcionarios públicos, o digámoslo así, la parte política del Estado donde más se mueve el clientelismo, porque es que ahí es donde se fabrican los votos, ahí es donde se crea y se mantiene la clientela, como lo mencionan aquí. Entonces, esa Contralora, a pesar de que a la luz pública sale que no, que lo que le pidieron a la Contralora es que fuera más dedicada, o al Contralor que llegue, que lo que le piden es que vigile bien los recursos. No, allá se están conversando otras cosas. O sea, ¿quién va a ser el subdirector de tal cosa? ¿Quién va a ser el secretario? ¿Quién va a ser el tal cosa? Los ¿Quién va a ser auxiliares, hasta el chofer? ¿A quién le tocan más cargos y a quién le tocan menos cargos? Yo me conocí en la Contraloría General de Medellín, que en algún momento inclusive se repartieron tan democráticamente, o tan bien las cosas, que quedaron, digamos, 33.5. ¿Sí me entiende? A usted le tocan 33 funcionarios, .5. ¿Cómo parten un funcionario en 2 para poder que sea un funcionario? Pues sí, hacen acuerdos políticos, entonces yo te doy estos 5 para que vos tengas uno y vos me das uno allí, y así se negocian las cosas. Es que esto del Estado es un gran pastel. Entonces, ¿con eso qué pasa? Pasa que en la Contraloría usted se va a encontrar funcionarios de alto nivel que son de la casa de un concejal, pero ese concejal también tiene funcionarios de alto nivel en secretarías o en otras entidades a las cuales la Contraloría le hace control fiscal. Entonces, así la Contralora diga que tiene toda la voluntad, que tiene todo el interés, pues se va a encontrar con que hay funcionarios que van a estar conversando, encontrándose con su concejal, tomando cervecita, tomando tintico y conversando sobre asuntos. Es que ojo que tal cosa, es que ojo que tal otra. ¿No es cierto? Y una cosa muy grave, Jorge, es que cuando se inicia la carrera administrativa, las personas que quedaron en la Contraloría General de Medellín, pero que también quedaron en las secretarías, porque llevaban una trayectoria de tiempo, entonces la carrera no los podía cambiar por otros, sino mantenerles el cargo, o sea, los fincó, los aseguró en su cargo. Esas personas fueron muy inteligentes y dijeron, aquí los concejales siguen teniendo poder. Entonces no se retiraron de sus casas políticas, de las casas de sus concejales. Entonces todavía, aún estando en carrera administrativa, tienen una relación muy cercana con los concejales. Entonces esa situación nos lleva a esta... Entre bomberos no nos pisamos la manguera. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ese asunto, Jorge, ese asunto de la clientela, del manejo, de los órganos de control, que tienen que cumplir una función de control a entidades en las cuales se ve toda esta relación, o sea, se da la relación concejal-contralor. Puede que algunos concejales en algún momento no se sientan muy respaldados, como pasó con el concejal Jesús Aníbal Echeverry, cuando decía que en el consejo, en la personería de Medellín, que es otro ente de control disciplinario,
pues anteriormente concejal y hoy senador de la República, Nicolás Albeiro, él decía o hacía alusión más o menos que él tenía clientela ya metida y que ellos que la personería era de él. Exacto, y que ellos le habían respetado eso, los concejales le habían respetado eso, que a pesar del ser senador ya y que supuestamente la personería le pertenece, entre comillas, a los concejales, los cargos de ahí le pertenecen a los concejales, pues ellos le habían respetado al senador eso. Y no nos vamos a cansar de repetirlos porque es que es un ejemplo claro que los entes de control, la personería, nosotros hemos tenido, Jorge, denuncias allá, solicitud de investigación a servidores públicos y eso duerme el sueño de los justos y cuando menos piensan nos dan unas respuestas increíbles fuera de todo asunto de derecho, unos argumentos pobres para archivar los procesos. Y es por eso que mucho ciudadano se desanima y se desalienta con todo este tipo de dinámicas, pero hay que informarle lo que realmente sucede, porque es que el Estado y la administración municipal, para el caso de nosotros, y hasta la administración local, es un fortín muy, muy importante, donde ellos lo que quieren es tomar cada uno de los puestos que se generan, si es que no se crean muy avispadamente otros puestos, porque también los crean. Claro. Entonces ellos es simplemente mantenerse en el poder, pero tener la capacidad de secuestrar el recurso público para poder clientelizar, manejar sus clientes que los sostengan ahí. Es que el fenómeno, el clientelismo se mueve con dos cosas fundamentales. Una, con favores. Uh-huh. O sea, venga, vaya a tal parte para que lo atiendan rápido. Entidades públicas, por ejemplo, un hospital. Entonces, si yo tengo un concejal amigo, que tiene amigos allá, ¿sí mira la relación? O sea, un concejal que tiene un director de un hospital, que tiene un director de tal cosa, o un subdirector, vaya, o hasta un funcionario de segundo, de tercer nivel. Vaya aquí y hable con esta persona. Ese es uno de los favores que recibe la clientela, o sea, que recibe del patrón la clientela. El otro es el contrato, la burocracia, o sea, venga, lo nombro 6 meses, vengo luego a nombrar 6 meses, lo recomiendo 6 meses, 1 año, 2 años, porque en esta denuncia que hacían en el Consejo de Medellín, en ese artículo, alguna persona decía que hay personas que llevan en el cargo 5, 6, 7 años, contrato tras contrato. Contrato de prestación de servicios 1 año, vuelve el otro año y vuelve el otro año y ahí llevan 5, 6, 7, quién sabe cuántos años más. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es el contrato. La contratación no de prestación de servicios, sino la contratación de bienes, o sea, de prestar un servicio, digamos, aquí se da mucho en la logística de la recreación, en la logística de los eventos, en la logística. Esa es otra forma de pagar favores políticos, que aquí lo vemos mucho en la Comuna 6, cómo ese pago de esos favores políticos se encumbran a un cacique y lo vuelven un patrón de la comuna. Y en esos días compartía yo una caricatura por Facebook y habla sobre cómo se divide, de acuerdo al estrato, cómo se divide ese beneficio. Entonces decían ahí, al estrato 5 y 6 les dan contratos macros, los que vienen sucediendo con Odebrecht y toda esta cuestión. A los estratos 3 y 4 les dan puesto, de los que estamos hablando, de los que tiene que ir referido por un congresista, un concejal o qué sé yo, porque le preguntan y uno conoce aquí las historias, yo ya se las expuse también de mi experiencia, y es que uno va, por ejemplo, al INDER. Conozco y me han contado profesionales en deporte, van al INDER a llevar una hoja de vida y lo primero que les preguntan, ¿usted viene referido por qué concejal? Es lo primero que le preguntan. Y si no va referido por algún concejal, le ponen la hoja de vida de último. Entonces miren que es una dinámica muy perversa. Y para los estratos 1 y 2, que es la base social,
los beneficios que les dan son tamales, paseos, tejas, cemento, imagínense. Esa es la base del clientelismo. Esa es la base del clientelismo. Y de solo ahí, reciben tamales. Y de ahí que yo digo, aquí en Medellín, ciudad innovadora, por eso es que se crearon ese 5% de presupuesto participativo. Con todo respeto lo digo, pero para mí es el 5% es de la gran torta que le tocó a la gobernanza local para manejar la clientela. Al compañero compañero estudiante de la universidad Lorenzo Jaramillo. Lorenzo Jaramillo, estudiante de comunicaciones, ya pronto a graduarse de la universidad o de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Que ya nos está acompañando ahí en el equipo, en los equipos. Muchas gracias, Lorenzo. Entonces, mira, perdona, antes de continuar, entonces en los estratos 1 y 2, que eso es paradójico, Víctor, es que uno ver la gente hasta repartiéndole votos a esas personas, haciéndole campaña político por aquellos que les han tenido el pie en el cuello durante muchos años, pero le hacen campaña política. Yo por eso siempre he dicho que el pobre y el más necesitados son como carne de cañón para estos poderosos. Porque claro, y entre esos pobres, y me disculpas Víctor que te interrumpa, dentro de esos más necesitados es lamentable ver un puñado cómo pululan los profesionales dentro de esos más necesitados, y que por eso que hasta venden su libertad de pensamiento por seguir esta dinámica tan perversa, sí, como es la clientelización. El clientelismo tiene varias aristas, muchas aristas que afectan a la persona, a las instituciones, al desarrollo, a la ciudad, y que desafortunadamente se nos está volviendo paisaje. O sea, nosotros sabemos esto y muchas personas lo saben. Es más, muchas personas están involucradas en el fenómeno. Y mientras yo sea beneficiario de ese sistema, pues yo no me voy a preocupar si en la ciudad se mueren niños de hambre, si en la Comuna 6 hay analfabetismo, si hay desempleo. Yo no me voy a preocupar de eso porque yo estoy bien, yo estoy bajo el manto de este señor, de este fenómeno. Se nos va a quedar para el próximo sábado, se nos va a quedar los dos escritos que ha hecho la veeduría en su blog, pero antes quiero leer aquí, Jorge, para que hagamos una reflexión sobre esto. Y es como en las entidades públicas, incluida Contraloría General de Medellín, que era de la que veníamos hablando, y la Personería de Medellín, se crean programas, se crean cargos provisionales para cumplir determinadas funciones que inclusive son funciones misionales, y que la norma claramente dice las funciones misionales se tienen que hacer con personas de carrera administrativa, o sea, personas que están ahí fijas. Entonces, ¿qué hace la administración municipal? Pues deja a esas personas fijas ahí y contrata 10 o 20 para que hagan esa misma función que debería hacer una persona o que debería estar contratada. En el tránsito de Medellín está pasando lo siguiente, que aprovechando pues este artículo, este pronunciamiento de la veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín del 29 de abril de 2019, dice: la Secretaría de Movilidad de Medellín cuenta con 530 agentes de tránsito de planta desde hace 20 años, por lo que se hace necesario ajustar la planta de acuerdo con los requerimientos de los estudios técnicos que se han realizado, pero dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional C614 de 2009 y C171 de 2002, que obliga a que el Estado vincule de manera estable a los funcionarios y trabajadores que desarrollan actividades misionales permanentes. ¿Qué pasa? Dejan esos cargos vacantes y inclusive montan más gente de la que, si hay 10 cargos, si hay 2, 3 cargos, montan más cargos. Entonces hay una serie, según esta alerta que hace la veeduría, hay unos cargos que vienen cumpliendo unas personas, que inclusive lo denuncia aquí la veeduría,
unas personas que cuando se les termina a los 6 meses el contrato, ¿sabe con qué quedan? Con los chicharrones de ir a presentarse a las inspecciones, de ir a presentarse ante los jueces, a cumplir procesos legales que adquirieron mientras cumplían con la función. Entonces, por eso la importancia de que estos cargos sean, que cumplen funciones misionales, que sean provistos con personas de carrera administrativa, que conozcan la función, que tengan la posibilidad de continuar en esos procesos y darle la continuidad que necesitan los procesos de la administración municipal. Esta denuncia de la veeduría es muy importante en ese sentido, Jorge. De la veeduría de Medellín. De la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín, lo vamos a seguir citando aquí, pero se nos va a quedar entonces para el próximo programa, el sábado, que vamos a ampliar este tema. Estos temas le tuvimos que dedicar más tiempo porque son grandes, son profundos, tienen muchas aristas y definitivamente la ciudadanía tiene que reflexionar más sobre esto. Claro, porque es que hay una gran parte, vea, es algo triste. Cuando nosotros estamos hablando de movilidad, que es una estrategia, esto de la clientelización usada para el fenómeno funcional, para la movilización, uno se pone a ver, y los que hacen parte de toda esa clientela no son la mayoría. Es una pequeña parte que se está movilizando supuestamente para el desarrollo de nuestras comunas. Entonces, esa pequeña parte, esa pequeña porción, escuchan este tipo de programa y yo sé que les va a importar un carajo, porque los tienen bien, entre comillas los tienen bien, pero hay una parte, y es esa mayoría de la población, que sí le conviene conocer todos estos procesos de clientelización, cómo se está moviendo la dinámica y que los anime a salir a votar. Y no inspirados por un tamal, no inspirados por un transporte, no con la promesa del día de sol, no, que salgan a conciencia y voten, porque yo siempre lo he dicho y suena muy cruel, hombre Víctor, los que están en el poder político ahora, a una gran mayoría, y cuando digo gran mayoría hablo del 99.9%, los ciudadanos no le importamos. Ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder para secuestrar el recurso público. Jorge, esto decimos y vamos adelantando para cerrar el tema de las entidades de control gubernamental. Esto decimos en la conclusión del artículo que publicamos en nuestro blog. En Medellín el clientelismo tiene cooptados los entes de control gubernamental, Contraloría, Personería y Consejo de Medellín. Con esto cerramos. Mientras el clientelismo permanezca como vínculo sanguíneo entre estas dos ramas del poder público, administración municipal, entidades de control gubernamental, es muy difícil que los 3 entes de control gubernamental de la ciudad ejerzan un verdadero control. Es muy difícil que el control ciudadano se convierta en un apoyo para los entes de control gubernamental. En este contexto, los veedores y la ciudadanía en general estamos solos en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Un fenómeno bravo, preocupante el tema del clientelismo. Jorge, solo nos queda la despedida. No, ansioso de que llegue el sábado para que sigamos tratando este tema, Víctor. No quiero despedirme sin antes invitarles. Mañana en Debates Comuna 6 se va a seguir tratando la segunda parte del Plan de Desarrollo Local, el Plan Estratégico de Desarrollo Local, sus falencias y sus bondades. Entonces, para que no se lo pierdan, una invitación nuevamente, si desea participar alguno de los ediles de la Comuna 6, Asocomunal, alguna organización, a que llegue al espacio. Vamos a estar en el Teatro Macondo a partir de las 2 de la tarde para transmitir el programa en directo. Una buena tarde. Bueno, continuamos el próximo sábado con este tema tan candente, tan interesante, el clientelismo, cómo afecta el desarrollo de las comunidades y de la ciudad. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.